Afortunadamente, los trabajadores, las organizaciones independientes no hemos caminado solos, hemos sido acompañados por personalidades muy importantes en las batallas de las ideas, de los derechos humanos, de la democracia verdadera para este país. Y hemos pensado que esta reunión de organizaciones independientes, de trabajadoras y trabajadores, debería ser un reconocimiento a dos luchadores, a dos pensadores, a dos figuras de la lucha nacional. Y les queremos proponer ahora pasar a dar un reconocimiento a las dos figuras que hoy nos acompañan a esta reunión de trabajadores. En primer lugar, le entregaremos el reconocimiento a la compañera Rosario Ibarra de Piedra, que como comentamos en un principio, es un símbolo de la resistencia en este país contra la opresión, la miseria y la injusticia. A doña Rosario, los trabajadores, a doña Rosario, los trabajadores, los obreros de este país, a manos del compañero minero, del sindicato de mineros, se le entrega el reconocimiento por escrito. Asimismo, el compañero Héctor de la Cueva le hace entrega de una escultura de un obrero artista que le elaboró especialmente para ellos. Muchas gracias, doña Rosario, por esa solidaridad. Muchas gracias por su resistencia. Muchas gracias por su ejemplo. Muchas gracias por su amor hacia el proletariado. ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Desaparecidos, presentación! ¡Desaparecidos, presentación! ¡Desaparecidos, presentación! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! No estamos todos, faltan los presos. No estamos todas, faltan las presas. No estamos todos, faltan los presos. ¿Se escucha bien? Qué bueno, mucho gusto en saludarlos a todos. Miren, les agradezco muchísimo este reconocimiento. Mi trabajo pues es normal, sería normal, no tiene nada de significativo, puesto que solo he cumplido con mi oficio de ser madre. Sí, ¡bravo! Es mi oficio de ser madre, es la madre la que busca al hijo, la que parió al hijo, la que lo tuvo en sus entrañas, que lo quiso, que lo esperó, que lo anheló y que al fin nació y tiene el deber, la obligación de cuidarlo siempre. Y solo lo que pretendí fue el cumplimiento de la ley. Pero en este país la ley es lo que menos han respetado los gobiernos. La ley no les importa su deseo, lo que quieren satisfacer sus deseos de hacer lo que les dé la gana. Y nosotros tenemos que luchar. Y desafortunadamente no soy la única madre que ha luchado en este país. Hay cientos de madres mexicanas que les llevaron a sus hijos igual que el mío y que no sabemos qué ha pasado con ellos. Les agradezco mucho que se hayan aprendido todas las consignas del Comité Eureka, la palabra griega que significa he hallado, he encontrado. Porque cada vez que encontrábamos un desaparecido, gritábamos Eureka en Guadalajara, Eureka en Monterrey, porque uno era el representante de todos los que teníamos nosotros en nuestro pensamiento, en nuestras almas, y que seguimos teniendo a pesar del tiempo pasado. Y no cejaremos de luchar. Y quiero agradecerle a los electricistas, al ESME, el que me hayan invitado, pero quiero agradecerle sobre todo que fue el primer sindicato que me escuchó, que apoyó la lucha por los desaparecidos, y luego siguieron los de Fundidora de Monterrey, y así me puedo ir con muchos sindicatos de este país. El mundo tiene que ser de los trabajadores. Estoy plenamente convencida. ¿Qué harían los millonarios? ¿Qué harían los ricos sin los trabajadores? ¿Qué harían sin su esfuerzo y el esfuerzo del campesinado? Nada, se morirían de hambre porque no saben trabajar. Y todos ustedes, trabajadores del ESME y trabajadores de todos los demás sindicatos y campesinos de todo el país,
son los que hacen esta patria hermosa, grande, limpia y honrada. Muchas gracias. Un abrazo de todas y todos nosotros, Rosario. Y bueno, también queremos hacer un reconocimiento muy especial a que también ha acompañado de muchas formas la causa de los trabajadores, como dice el reconocimiento, en su lucha por la democracia, por las ideas, por la transformación del país, pero en particular por su acompañamiento a la causa de las y los trabajadores, y que últimamente no deja de nutrirnos con sus aportaciones, como lo hará hoy al finalizar este acto. Queremos entregar, pues, por parte de esta conferencia sindical y de las organizaciones, en manos del compañero Martín Esparza, secretario general del SMEI, de la compañera Silvia Ramos, de los técnicos y profesionistas petroleros, este reconocimiento de las organizaciones de trabajadores al doctor Pablo González Casanova. Muchas gracias, compañeras, compañeros, y precisamente para seguir alimentándonos de esas ideas del mundo y de México, para alimentar la estrategia de las organizaciones de trabajadores, el doctor Pablo González Casanova nos va a dirigir un mensaje. Compañeras y compañeros, quise escribir este mensaje inesperado. Me habían dicho que solo diría unas palabras y anoche lo puse a escribir porque creo que vivimos un momento histórico en que nuevamente entran en la escena mundial y nacional y latinoamericana los trabajadores. Y está escrito a partir de las distintas luchas que estamos viviendo en el mundo y en nuestra América y en nuestro país, y por eso lo titulé Por la soberanía nacional con los trabajadores, para plantearnos la próxima independencia de México, que aquí siempre han tenido a la Virgen de Guadalupe para preparar la segunda independencia, para que nos preparemos a pensar en que la soberanía de nuestros países radique en los trabajadores. En la crisis que vivimos se hace cada vez más necesario asociarse para defender los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los pueblos indios, de los empleados y sobre todo de las juventudes. Es necesario unirse en torno a un proyecto de lucha por la soberanía nacional, por los recursos nacionales y por los derechos sociales, culturales, políticos y económicos que los gobiernos neoliberales les han ido conculcando y que pretenden seguirles arrebatando con un partido de Estado disfrazado de varios partidos con distintos nombres
y con la misma política de recolonización de México. Empecemos por no ocultarnos las verdades dolorosas que vivimos. México está importando maíz y gas y gasolina. Es como si Bolivia importara papas, como si Argentina importara carne y Francia perfumes. Es una vergüenza. Estamos por sufrir un nuevo despojo del petróleo que todavía es fuente de una proporción muy alta de los ingresos fiscales y que era el más preciado patrimonio nacional. Estamos aumentando cada vez más la inmensa deuda pública que un día nos van a cobrar los Shylocks transnacionales en condiciones peores que las de España, Italia o Grecia. Nos seguimos endeudando tanto en forma rápida y furiosa como lenta y calmada, pero abiertamente impune, todo para comprar armas y mercancías que, lejos de servir a la producción y al desarrollo, inflaman la destrucción y el genocidio nacional, que se usan para pagar las importaciones de maíz y de petróleo, antes símbolo y fuerza de nuestra soberanía alimentaria y energética y garantía con el ejército de la seguridad nacional. Estamos asignando cada vez menos recursos a la educación y a la investigación científica y humanística, como si el proyecto fuera hacer de México y de su juventud y su niñez un país tan miserable como los más miserables de la tierra, fuente de explotación de una fuerza de trabajo descalificada, base de dominación de un país de hombres y mujeres perdidos en la ignorancia y en el basurero de desechos de la industria del norte. Estamos viviendo la crisis de un sistema político y de una clase política que, entre la ceguera, el oportunismo y la corrupción, privan más y más a los ciudadanos, a los trabajadores y a los pueblos de México de los recursos legales necesarios para luchar y negociar, y que ahora nos anuncia nuevas medidas por las que pretende privatizar y desnacionalizar aún más la riqueza del petróleo y arrebatar a los trabajadores los derechos que lograron tras una revolución en la que dio la vida más de 1 millón de hombres y mujeres, de jóvenes, niñas y niños. Y mientras esto ocurre, la desregulación de los trabajadores se da sin cesar. La depauperación de los campesinos hace que millones padezcan de sed y de hambre, y es creciente el asedio a los pueblos indios, en especial el asedio a los zapatistas, que tratan de construir uno de los proyectos autosostenibles más avanzados y democráticos del mundo. Al mismo tiempo, las corporaciones mineras y agroindustriales despojan a los habitantes de sus territorios y recursos, empleando cuanto medio es necesario, incluido el terror que por todas partes siembran, junto con el megacomercio del narco y con el lavado de dinero de la gran banca de Georgia, de las Islas Caimán y de Wall Street. Salir de los infiernos de las corporaciones, que las corporaciones construyen y en los que muchos centroamericanos y mexicanos viven, resulta cada vez más difícil, pues a la gran muralla que el gobierno norteamericano levantó para impedir un peligro por sus estrategas previsto, se añaden hoy las matanzas y desapariciones colectivas de braceros mexicanos y centroamericanos que no alcanzan a llegar con vida a la frontera.
Muchos de estos y otros males afectan al conjunto de la nación, corresponden a algo más que a un modelo de desarrollo. Son resultado de la política neoliberal y globalizadora de las corporaciones y complejos que dominan en el mundo, encabezados por Washington y Wall Street, hechos innegables y ampliamente comprobados que están haciendo víctimas crecientes hasta en su propio país. Reconocer la inaceptable realidad en que vivimos y cobrar conciencia de lo que significa para nosotros y para nuestros descendientes el futuro que les prepara es tan necesario como formular un programa mínimo de defensa de los derechos de los trabajadores, de los pueblos y de los ciudadanos, uniéndose en torno a la lucha por recuperar y consolidar la soberanía nacional, fortalezca al Estado de Derecho e impida la criminalización de los trabajadores, de los ciudadanos y de los pueblos que defienden sus legítimos derechos y su libertad. Una nueva lucha por la independencia, una nueva lucha por la democracia real y un pueblo en verdad soberano tiene que articular a los trabajadores industriales, a los trabajadores agrícolas y de servicios, a los hombres, mujeres, niños y niñas, a los asalariados y a los no asalariados, a los regulados y desregulados, a los precarios, a los excluidos, a los desplazados. Tiene que articularlos a todos ellos y proponerse practicar la comunicación entre ellos, la información, el diálogo, la acción concertada en una organización de organizaciones que junte las redes de los colectivos presenciales y de los colectivos a distancia y que abarca el conjunto de la nación, vinculando a sus habitantes en América Latina y con los del mundo para la lucha por la vida y la libertad. Esa gran organización tendrá que cultivar una vigorosa moral de lucha y de solidaridad y una voluntad colectiva a la que caracterice la lucidez y la firmeza para defender y decidir el futuro del México y del mundo que queremos y que podemos hacer, que haremos y que sin duda ustedes harán.